Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estés viendo este video. Hoy chicos vamos a tener el curso de Historia del Perú con el tema correspondiente al primer gobierno de Alberto Fujimori entre los años de 1990 y 1995. Vamos a ver cómo fue todo este proceso durante esos años. Desde aquí espero que te encuentres muy bien en casita con todos tus materiales listos y pues empezamos. Muy bien. Una vez culminado el gobierno del señor Alan García, vimos que Alan había dejado ciertos problemas en el país, ¿no? Que vamos a ver cómo se solucionaron. Pero cuando terminan, cuando termina en 1990 el gobierno de Alan, ¿quiénes se presentan como candidatos principales durante este año? El partido Cambio 90 con Alberto Fujimori, que va a presentar algunas propuestas interesantes en cuanto a su plan gubernamental. Ahora sí, entonces en cuanto a su plan gubernamental, Fujimori planteaba el apoyo a los pequeños empresarios. También planteaba el apoyo pues al sector informal, que poco a poco iba creciendo más y más, especialmente en la capital. Y por supuesto, también a los grupos evangélicos, que era un grupo bastante elevado, bastante elevado me refiero, tenía bastante cantidad de seguidores, y por ende también apuntó a ese sector. No solamente quiso apoyar al pequeño empresario, al sector informal, sino también a los grupos evangélicos, a los grupos religiosos. Dentro de su plan económico, lo que intentaba era realizar una recuperación gradual de la economía peruana. Lo que había dejado Alan durante su gobierno, Fujimori lo intenta solucionar, pero, de forma gradual, de forma escalonada, un paso a la vez. No prometió decir, yo voy a solucionar todo de un momento a otro, no, sino que fue gradual, poco a poco. El lema de su campaña fue honradez, tecnología y trabajo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño spot publicitario de su campaña. Ahora vamos a ver qué es lo que mencionaba dentro de su campaña electoral el señor Alberto Fujimori. Nosotros podemos vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. Muy bien, entonces ese era parte de su spot publicitario que pues lo emitía por los canales de televisión para que pudiesen votar por él. ¿Y quién fue su principal opositor? Hemos visto todas las medidas que intentaba, que prometió en su plan de gobierno. Pero ¿contra quién se tuvo que enfrentar en las elecciones de 1990? Se enfrentó a, al partido Fredemo, Frente Democrático. ¿Y quién lideraba este partido? Lo lideraba el señor Mario Vargas Llosa, quien durante el gobierno de Alan había incentivado el movimiento Libertad y en 1990 se lanza como candidato presidencial. Dentro de de su plan de gobierno estuvo primero que el Fredemo estuvo apoyado por dos partidos, por el Partido Popular Cristiano y por Alianza Popular, disculpa, por Acción Popular. Estos dos partidos apoyaron al Fredemo y a Mario Vargas Llosa. Dentro de su propuesta gubernamental, lo que intentó es reducir
el control del Estado sobre la economía. Reducir también la burocracia estatal. La burocracia es la excesiva cantidad de autoridades en el Estado y que esto también perjudicaba, porque a veces se tenía que, eh, por ejemplo, llegar a una autoridad para poder llegar a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Entonces, esto generaba un atraso en la comunicación. Por eso que también intentó reducir la burocracia estatal y privatizar las empresas públicas, convertirlas en privadas, que ya no sean parte del Estado. ¿Te acuerdas que Velasco agarró todas las compañías todas las empresas del Perú y las volvió nacionales? Petroperú, Aeroperú, eh, S- Centromin, etcétera. Pero lo que intentaba hacer Mario Vargas Llosa era lo contrario. Las empresas estatales darle a los empresarios privados para que las puedan, primero para que las compren y que de ellas puedan manejarlas. Entonces quería hacer lo contrario. Dentro de su spot publicitario tenemos el siguiente. También se emitían los spots publicitarios. Uno de ellos, uno bastante famoso, es el spot del mono. A ver, lo veremos ahora. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, pe cuñado. Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Entonces, vemos que ambos partidos se colocaban como los favoritos de las elecciones de 1990, pero en la primera vuelta ninguno de ellos obtuvo el 50% requerido para llegar a la presidencia, ninguno de los dos. Por ello es que en segunda vuelta se, se determinó quién iba a ser el futuro presidente. Rápidamente Alberto Fujimori realizó alianzas con quién? Con el APRA y la izquierda la izquierda peruana. Con este apoyo del APRA y de la izquierda peruana, rápidamente Fujimori se colocó como favorito del Perú. Por eso es que en segunda vuelta Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales y se colocó como presidente de nuestro país entre los años de 1990 y 1995. Primero, Fujimori tenía que solucionar los problemas que había dejado Alan García en su gobierno y para ello implementó algunas soluciones. Una de ellas fue el llamado Fujishock. Primero, el ministro que estuvo a cargo del llamado Fujishock durante el gobierno de Fujimori fue Juan Carlos Hurtado Miller, quien vio algunos problemas, ¿no? E intentó solucionarlos. Para solucionar la crisis que había dejado Alan, primero se eliminó los cambios diferenciados del dólar, ¿no? Todo lo que había ocurrido con el dólar durante la época de Alan, lo intentó solucionar. Luego, se eliminaron los subsidios y el control de precios. El manejo de los precios que había realizado Alan durante su gobierno, todo eso quedaba eliminado. Los subsidios, ¿qué era el subsidio? ¿No? Por ejemplo, durante el gobierno de Alan, supongamos que un kilo de arroz costaba, voy a poner un precio X, ¿eh? Costaba 10 soles. Entonces, el Estado decía, ahora el arroz ya no va a costar 10 soles, va a costar 3 soles. Entonces la gente, ¡eh! Pero, ¿quién va a pagar esos 7 soles que falta?
¿Quién? Alan dijo, nosotros, el Estado va a pagar esos 7 soles. Y toda la población, ¡yeah! Pero esto, esto generaba un problema, porque estaba sacando dinero del Estado para realizar gastos en la población general del diario, del día a día, y esto generó lo que se conoce como la hiperinflación. Entonces, de eso no se trata, pues, la economía, ¿no? No se trata de sacar de un lugar para llenar un hueco y luego ese hueco seguir llenando y luego tú quedarte sin nada. Y luego generas, ¿qué? Pobreza. Entonces, todo esto que había realizado Alan García durante su gobierno se eliminó. Se propuso reducir la inflación, lo que comenté hace un momento, y el déficit, es decir, la falta de ingreso económico al país, lo intentó reducir. Se abandonó la moneda que había establecido Alan García durante su gobierno y se sustituyó por otra. El INTI, la moneda del INTI, se sustituyó por una nueva moneda, el llamado Nuevo Sol, para lo cual lo que intentó es darle un valor menor, me refiero numéricamente, un valor menor a la moneda peruana y así intentar controlar este sistema que se iba por los 100 millones, 200 millones, 500 millones de intis. Entonces lo que buscó fue reducir esta cantidad de ceros y hacer una moneda más estable. Por ejemplo, 1 millón de intis equivale a un sol. 1 millón de intis equivale a un sol. Entonces, se eliminó los intis y se estableció una nueva moneda, el llamado nuevo sol. 50 céntimos, un nuevo sol, 2 nuevos soles, 5 nuevos soles, 10 nuevos soles, 50 nuevos soles y, bueno, 20 nuevos soles también. Se estableció una nueva moneda. Todas estas medidas desarrolladas por Fujimori y por su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, dieron un resultado positivo, ya que permitió bajar la hiperinflación y permitió que el Perú se sienta una nueva estabilidad económica. Y lo que en el gobierno de Alan, el Fondo Monetario Internacional nos había considerado como un país inelegible, ahora el FMI ya miraba al Perú como un país más estable. Y por eso el FMI le dio la reinserción, lo reincorporó al Fondo Monetario Internacional para poder pedir préstamos en un futuro. Pero esto solamente, chicos, fue un aspecto positivo, ¿ah? Que esto fue durante un tiempo. Vamos a ver qué pasó después. Para solucionar la crisis, aparte del llamado Fujishot, también se dio las llamadas privatizaciones. Un año después, Fujimori cambió a su ministro. Ahora el ministro de Economía era Carlos Boloña, quien aplicó una política neoliberal en el Perú. Por ejemplo, la apertura a las importaciones, ¿no? Permitió que muchos países llegaran con sus mercancías aquí al Perú. Apertura a las importaciones, pero con bajo IGB, con poco costo de aduana. Entonces eso no era bueno. Siguiente, reducir la intervención del Estado, que ya lo hemos mencionado también, que Carlos Boloña, por supuesto, también estaba de acuerdo y lo aplicó durante su estadía como ministro. Otro, durante el ministerio, durante el gobierno, vamos a decir, durante la estadía de Carlos Boloña, se crea la llamada SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, como su propio nombre lo dice, para administrar los tributos, para administrar los impuestos en el país. Se crea también el sistema de pensiones AFP,
¿Qué sirve para qué? Pues para pensionar, guardas tu dinero y después de tantos años lo puedes retirar en ciertas cantidades para que puedas sobrevivir en tu vejez. Durante la época de Fujimori se crea las AFP y se dan las llamadas privatizaciones, lo que te comenté hace un momento. Empresas peruanas ahora dársela a empresarios privados. Una de ellas, por ejemplo, fue la compañía peruana de teléfonos, que fue vendida y más adelante se convirtió en Telefónica y que más adelante se convirtió en Movistar. Luego está la llamada Electrolima, que era parte del Estado peruano y que más adelante se vendió y se convirtió en Edelnor, Energía del Norte, y también se convirtió en Luz del Sur, Energía del Sur. Luego estaba la refinería La Pampilla, que está aquí cerca de Ventanilla, que se convirtió en la llamada Repsol. Entonces, empresas que eran de dominio estatal pasaron a ser de dominio privado. Ante esto, todo esto generó consecuencias. No todo fue positivo, sino que también Fujimori tuvo que enfrentar algunos problemas, como por ejemplo, que a pesar que se controló la inflación, no solucionó del todo los problemas del Perú. Primero, estamos viendo los aspectos positivos, ¿no? Que se controló la inflación poco a poco, pudimos reincorporarnos a la FMI, muy bien, pero con esto no se solucionó, como lo mencioné hace un momento, no se solucionó del todo e incrementó el desempleo y el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Quiere decir que, por ejemplo, eh, papá, vamos a hacer, ¿no? Papá es abogado. Ahora ya no hay trabajo para el abogado. Ahora el abogado tiene que trabajar como taxista. Es un ejemplo. Eso se llama subempleo. Trabajar en otro ámbito que no sea por el cual te preparaste. Por ejemplo, ¿no? Estudió para ser profesor. Ya. Entonces, no hay empleo como profesor. Entonces me dedico a, no sé, a poner un restaurante. Me dedico a poner un restaurante. Entonces me estoy dedicando a una actividad para la cual no estoy preparado o no me he preparado. Eso es el subempleo. Incrementó el desempleo y el subempleo. Y se elevó la pobreza a niveles drásticos. Recuerda que en esta época nosotros seguimos con el terrorismo. Y esto también fue parte de, de las consecuencias que trajo pues a la pobreza y a niveles drásticos porque no había trabajo. No había trabajo. Entonces los pobres, que ya eran pobres, con, con el desempleo, se volvieron más pobres. Y esto generó la actividad informal, el trabajo informal, los vendedores ambulantes, todo ello, lo informal, debido al nivel drástico de pobreza que se vivió en la época. Pero Fujimori no solamente tuvo que enfrentar esto a nivel poblacional, sino a nivel interno en el Congreso. Fujimori intentó realizar varias reformas económicas, varias reformas políticas, pero no tenía mayoría del Congreso, no tenía el apoyo del Congreso. Ante esto, Fujimori tomó una decisión, el llamado autogolpe de Estado de 1992. Como Fujimori no tenía el apoyo del Congreso, decidió disolver, decidió disolver el Congreso. Para ello, Fujimori tuvo el apoyo de los militares de las Fuerzas Armadas y en 1992 dio un autogolpe de Estado. Es decir, él mismo se dio un golpe de Estado. Con esto, disuelve el Congreso y una de sus primeras medidas para intentar solucionar eh, toda la pobreza, el desempleo y
la inflación que aún se vivía, a pesar que se controló un poco, una de las primeras acciones fue incorporarse al llamado Plan Brady. En 1993, Fujimori se incorpora al Plan Brady. El Plan Brady era un plan que solamente aplicaba para los países extremadamente pobres. Pero como nosotros estábamos viviendo una época drástica, una época bastante complicada, es que Fujimori decidió incorporarse a este, a este plan. ¿Para qué? Para que le pudieran reducir las deudas, le pudiesen reducir las deudas porque no podíamos pagar. Entonces se incluye en este grupo y le reducen las deudas porque nos consideran también como un país pobre. Ya la siguiente semana, chicos, vamos a hablar de la segunda parte de Fujimori, del autogolpe hacia adelante. Y pues con eso nosotros estamos terminando el día de hoy. Espero que haya quedado todo, por supuesto, todo entendido. Y desde acá, chicos, un fuerte abrazo. Nos vemos en la tardecita para continuar con las preguntas. Bye, 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 bye. Eso es todo, amigos.